Muy bien amigos, tiempo de un video más, esta vez para darle seguimiento al caso del pirata informático de Julian Assange, que de hecho fue liberado ya a finales de junio, como se dieron cuenta, y pues este artículo me pareció interesante, Truth Out, y ahí sí que lo voy a estar leyendo. ¿Y qué significa eso para la prensa también? El hecho de evidenciar crímenes de guerra y por el hecho de que, bueno, pues Reino Unido y Estados Unidos estaban tan encabronados con este señor por el simple hecho más bien de ser un medio, ¿verdad? De haber participado en la creación de esta plataforma para exponer este tipo de crímenes. Y dice, el cofundador de Wikileaks, Julian Assange, ha puesto finalmente fin a su persecución judicial de 14 años por parte de Estados Unidos y de Reino Unido gracias a la destreza de su equipo jurídico y a la tenacidad de sus familiares, pero también gracias a la ayuda del Tribunal Supremo Británico y al apoyo de millones de activistas en todo el mundo. 50.000 personas, por ejemplo, se conectaron al sitio web Flight Checker el 25 y 26 de junio para seguir el avión que llevaba a Assange desde Londres, donde había estado recluido en la prisión de Belmarsh durante más de 5 años, a la ciudad de Saipan, en las Islas Marianas del Norte, para una escala de 2 días y luego finalmente al aeropuerto de Canberra en Australia y a la libertad. Estados Unidos había planeado desde hacía tiempo un desenlace muy diferente. Una vez superados los obstáculos legales británicos para la extradición, los oficiales estadounidenses debían de detener a Assange en la prisión de Belmarsh, esposarlo, ponerle su capucha y luego llevarlo a un avión de la CIA, que llevaba meses esperando en la pista del aeropuerto militar de Londres. Desde ahí debía de volar directamente al Tribunal del Distrito de Alejandría, en Virginia, cerca de Washington, D.C., el infame tribunal que se encarga de encarcelar a cualquiera que, como Assange, procesado en virtud de la ley de espionaje de 1917. Pero las cosas no sucedieron así. El 25 de junio, Assange, que había salido en libertad bajo fianza de la prisión de Belmarsh a petición propia y por lo tanto sin esposas, tomó un cómodo avión ejecutivo pagado por Australia y se presentó por voluntad propia en el tribunal del distrito estadounidense más alejado de Washington, D.C., el Tribunal Civil de Saipan. Ahí donde un juez extremadamente complaciente aceptó un acuerdo previo que lo dejaba en libertad a cambio de concesiones mínimas. En términos de ajedrez, Assange obtuvo hábilmente, contra todo pronóstico, una renuncia que valía un jaque mate. Pero dice que prevé el acuerdo de culpabilidad. Estados Unidos pretendía condenar a Assange a 175 años de cárcel, pero al final tuvo que conformarse con solo 5 años, tiempo que ya está cumplido. Estados Unidos quería acusar a Assange de piratería informática, pero en el acuerdo de culpabilidad ni siquiera se menciona esa palabra. Inicialmente Estados Unidos acusó a Assange de 17 cargos de espionaje. Al final solo quedó uno, la recepción y difusión de documentos clasificados, que no es más de lo que hacen todos los periodistas de investigación, tal como lo protege la primera enmienda. Al declararse culpable del último cargo, Assange no renegó en absoluto de sus creencias, simplemente dijo la verdad. La ley de espionaje equipara estas acciones con el espionaje. Así, al decir la verdad, Assange expuso la inconstitucionalidad de la ley y la duplicidad del Departamento de Justicia. La admisión de Assange de ninguna manera criminaliza el periodismo de investigación. Los acuerdos de culpabilidad no constituyen precedentes legales y por lo tanto no pueden usarse ante los tribunales en el futuro. Para obtener esta admisión de culpabilidad por ejercer el periodismo, el Departamento de Justicia tuvo que retirar 17 de los 18 cargos contra Assange. B. Retirar su actual pedido de extradición. Y C. Comprometerse a no presentar en el futuro cargos adicionales contra Assange basados en su conducta pasada. Y esto cierra el caso en su contra definitivamente. En el proceso, Estados Unidos tuvo que admitir que las revelaciones de Assange en realidad nunca causaron daño a ninguna persona, solo el riesgo de daño. Además, Estados Unidos tuvo que aceptar renunciar al derecho de exigir cualquier compensación financiera por cualquier daño futuro resultante de las revelaciones de Wikileaks. El Estado también tuvo que renunciar a todas sus multas
que teóricamente ascendían a más de $100,000. Y por último, Estados Unidos tuvo que aceptar una cláusula que hubiera autorizado a Assange a abandonar Saipán y viajar sin problemas a Australia si el tribunal hubiera emitido un fallo que no incluyera todas estas disposiciones acordadas. Con un gran cambio de actitud. El Departamento de Justicia, blandiendo su puño de hierro, acabó con un puñado de polvo. Las concesiones de Assange, para empezar, como se había dicho antes, Assange tuvo que admitir su culpa por no haber hecho más que ejercer el periodismo. Obsérvese que esta admisión de ninguna manera criminaliza el periodismo de investigación, como han afirmado erróneamente numerosos comentaristas. Los acuerdos de culpabilidad no constituyen precedentes legales y por lo tanto no pueden utilizarse ante los tribunales en el futuro. Obsérvese también cómo al aceptar el acuerdo de culpabilidad, Assange evitó ser juzgado en el Tribunal del Distrito Este de Virginia, donde su afirmación de haber actuado en interés público y de conformidad con la primera enmienda, casi con toda seguridad sería desestimada. Además, Assange tuvo que renunciar a pedir una compensación del gobierno estadounidense por los años de persecución que sufrió. Se trata sin duda de una auténtica concesión. Sin embargo, las demás concesiones son puramente simbólicas e intrascendentes, como veremos a continuación. Número uno, que tuvo que aceptar abandonar el territorio de los Estados Unidos inmediatamente, algo que estaba muy ansioso por hacer. Número dos, que tuvo que aceptar renunciar a utilizar la ley de libertad de información para obtener los documentos en los que el Departamento de Justicia basó sus acusaciones, pero nada impide que sus partidarios obtengan esos documentos para él. Y número tres, que tuvo que aceptar destruir todos los archivos no publicados que aún se encontraban en el servidor de Wikileaks. Esta última concesión es completamente surrealista, ya que Assange ya había enviado copias cifradas de sus archivos, tanto publicados como no publicados en otros sitios web, algunos de los cuales no controlaba directamente, así que por lo tanto, después de haber dado instrucciones a su personal para que borrara todos los archivos no publicados del servidor de Wikileaks, Assange ahora solo tiene que pedir a los propietarios de los sitios de respaldo que le envíen copias de los archivos antiguos, o alternativamente que los publiquen directamente al público. En virtud del acuerdo, todos los archivos realmente importantes pueden ahora permanecer legalmente en el sitio Wikileaks, con la bendición del gobierno estadounidense. Lo que es aún más asombroso es que Assange no tuvo que prometer que en el futuro no crearía nuevos archivos con nuevas revelaciones proporcionadas por una nueva generación de denunciantes. Así que esta omisión es increíble y abre la puerta a un sitio Wikileaks revivido, digamos. Ahora, ¿cómo lo logró? El gobierno de Estados Unidos ciertamente no le dio voluntariamente tanto a Assange a cambio de tan poco, por lo que es legítimo preguntar qué lo obligó a hacerlo. Es evidente que la presión pública ha desempeñado un papel importante. Incluso los jueces del Tribunal Supremo Británico han tomado nota de la inmensa movilización mundial. En su sentencia del 26 de marzo, por ejemplo, mencionaron el excepcional nivel de interés nacional e internacional en torno al caso Assange. También hay que reconocer una gran habilidad y tenacidad de Assange y de su equipo jurídico a la hora de negociar con el Departamento de Justicia y las autoridades británicas durante más de un año. De hecho, podemos fechar al inicio de las negociaciones de la carta de Assange al rey Carlos del 5 de mayo de 2023. No sabemos cómo se desarrollaron realmente las negociaciones a lo largo del tiempo, pero es probable que Estados Unidos empezara exigiendo mucho y que Assange se mantuviera firme a pesar de las reiteradas amenazas de extradición, socavando estas exigencias originales y reduciéndolas a una sombra de lo que eran. Assange no tuvo que prometer que no crearía en un futuro nuevos archivos con nuevas revelaciones aportadas por una nueva generación de denunciantes. También se recibió una mano de los acontecimientos políticos. Se acercaban las elecciones presidenciales de Estados Unidos, por lo que la extradición de Assange y su posterior juicio en el Tribunal de Distrito de Virginia Oriental se volvían cada vez más arriesgados. Podían desencadenar una guerra por la libertad de prensa que dividiría al país y perturbaría la campaña de los demócratas. Además, el presidente Biden probablemente sentía la necesidad de hacer algo para recuperar su ala progresista, después de haberla alejado al apoyar el genocidio perpetrado por Israel en Gaza.
Y por último, también se acercaban las elecciones generales británicas y la muy probable victoria del Partido Laborista podría dar a los aliados el acérrimo Partido Laborista Australiano, partidario de Assange, la oportunidad de presionar directamente a estas instituciones británicas para que liberaran a Assange sin condiciones. Ver a Assange libre y sin obligaciones sería un duro golpe para los halcones de Washington. Y en lugar de eso, cualquier acuerdo de culpabilidad sería mejor. Pero la gota que colmó el vaso fue probablemente la sentencia del 20 de mayo de los magistrados británicos, que tras años de polémica permitieron finalmente a Assange recurrir la orden de extradición a Estados Unidos. La sentencia sacudió visiblemente a los fiscales estadounidenses presentes en la sala, cuya consternación seguramente se redobló cuando unos días después los jueces fijaron las vistas de apelación para el 9 y el 10 de julio. En otras palabras, en lugar de demorarse como en el pasado, convocaron a las partes casi de inmediato, una señal de que estaban considerando seriamente rechazar de plano la solicitud de extradición a Estados Unidos, lo que desencadenaría automáticamente la liberación inmediata e incondicional de Assange. Pongámonos por un momento en el lugar de estos abogados estadounidenses. Empezaron queriendo imponer a Assange el equivalente a 2 cadenas perpetuas. Ahora ven en el horizonte la posibilidad de una derrota total y necesitaban salvar las apariencias con un acuerdo de culpabilidad, pero no pudieron salvar esa cosa. Luego el expresidente Mike Pence, de línea dura, calificó el acuerdo de culpabilidad firmado en Saipan de error judicial. De hecho, hemos visto como la mayoría de las concesiones hechas por Assange no tienen ningún efecto práctico. Pero las apariencias importan y el Departamento de Justicia acabó firmando el acuerdo. Si esto es realmente lo que ocurrió, entonces debemos elogiar la integridad del Poder Judicial británico en este caso. A pesar de sus defectos, todavía hay magistrados británicos que se enfrentarán a la ira del matón del otro lado del charco. Pero queda una pregunta. Si es verdad que Assange tenía buenas posibilidades de ser liberado por los magistrados británicos el 10 de julio, ¿no habría sido mejor para él seguir rechazando el acuerdo y confiar en una victoria judicial? Eso significaría salir libre sin ninguna concesión. ¿No habría sido preferible eso? En absoluto. En primer lugar, el Departamento de Justicia habría apelado al rechazo de la Corte Suprema a su pedido de extradición, y Assange tendría que pasar más años en Belmarsh mientras se prolongaban las apelaciones. Y más importante aún, incluso si Assange fuera finalmente liberado, solo se liberaría de la extradición inmediata a Estados Unidos, no se liberaría de los cargos en su contra, porque solo el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para Virginia Oriental puede decidir esos cargos. Así que por lo tanto, con 18 acusaciones pendientes, Assange sería expuesto continuamente a nuevas solicitudes de extradición del Departamento de Justicia por el resto de su vida. Y la única forma de liberarse por completo de los enredos era dejar de lado las 18 acusaciones, aceptar una y hacer que retiraran las otras, que es exactamente lo que hizo. Ahora, ¿qué sigue para la libertad de prensa? Mientras Assange recupera la fuerza, depende de los activistas de todo el mundo continuar su lucha por un periodismo verdaderamente independiente, una lucha titánica, porque como es bien sabido en nuestras democracias occidentales los periodistas tradicionales no son realmente libres. O sea, deben responder continuamente a un puñado de editores multimillonarios que a través de la propiedad cruzada poseen la mayoría de medios tradicionales y se aseguran de que las noticias que se publiquen no alteren el sistema. Así pues, para que exista un periodismo verdaderamente independiente como una realidad generalizada, es necesario luchar por una legislación que ponga fin a la concentración de los medios de comunicación. Solo con un amplio pluralismo de propiedad podrá haber líneas editoriales verdaderamente diversificadas y por tanto una mayor libertad de expresión para los periodistas individuales. Si logramos poner fin al oligopolio actual, Wikileaks podría convertirse en una de las muchas voces libres e independientes de los medios de comunicación tradicionales. Pero no es eso todo lo que debemos de hacer, es necesario promulgar leyes que refuercen la insuficiente protección jurídica de los denunciantes, que fortalezcan la protección jurídica de los periodistas de investigación,
y el secreto de sus fuentes, que permitan a los sindicatos proteger mejor a los periodistas de los despidos en represalia y del acoso, y que penalicen el uso de la guerra jurídica para perseguir a los periodistas, que reduzcan el alcance de los secretos de Estado, reconociendo explícitamente la motivación del interés público para filtrarlos. Eso último punto implicaría modificar significativamente la ley de espionaje. Y por último deberíamos de pedirle al presidente Biden que al dejar el cargo indulte a Assange, tanto para limpiar su historial como para dejar en claro que como periodista no cometió ningún delito al revelar documentos secretos en interés público, a pesar de su acuerdo de declaración de culpabilidad. Un indulto presidencial podría de hecho desencadenar la campaña para reformar la ley de espionaje. Assange está libre, pero el periodismo aún sigue bajo juicio.